Esta es la segunda parte de nuestra conversación con el comandante Carlos Coto Ovalla. No te lo puedes perder. En aquella época no se lo tomaron mal porque empezaban ya a haber muchos más movimiento de contratación. Era el enero del 2001 y había ya desde el mediados del 2000 estaban ya contratando mucho más en las regionales porque estaban creciendo y también las Major Airlines, United y Delta y eso estaban contratando bastante porque tenían a gente que estaba jubilando. Entonces empezaba a haber Sí. movimiento. También siento que las Eh, regionales, bueno, y siempre, ¿no? Están acostumbradas a que tan pronto contratan y la gente se les va, ¿no? Porque sí, generalmente las regionales, y yo creo que ahora ha cambiado un poco, yo siento que ahora, pero en aquella época costaba mucho llegar a ellas. Pero ellas, las regionales, sabían que los pilotos, en cuanto tuvieran la oportunidad, iban a saltar a sí. línea y a oportunidades tanto profesionales como económicas mejores, ¿no? Yo creo, siento que Sí, deberían estar acostumbrados, en otras palabras. sí, estaban acostumbrados a eso, aunque cuando tú y yo empezamos en el 94-95, la gente estaba atascada en las regionales, Por llevaban ahí años. 10 años, 15 años, cosas así, porque no contrataban las majors, las United y Deltas y American y estos. Y fue en el año, a final del 99 cuando empezó ya a haber movimiento. Entonces se empezaron ya como a acostumbrarse que la gente dimitía cada poco y así les daba. Si podían una semana, un día. Y, no se lo tomaron mal, quedé en buenos términos con ellos. Y es cuando empecé mi entrenamiento en el Boeing 747-400 y empezamos en Boeing durante el principio, pero el simulador, el full flight, hay varios diferentes tipos de simuladores cuando vas a esos aviones más Ujú. avanzados. Y el último es el full fly, es que vuela como el avión. Puedes aterrizarlo, despegarlo, es el avión. Ese, en medio de una sesión, una de las primeras sesiones, es cuando en Seattle hubo un terremoto y estaba yo en el simulador cuando hubo el terremoto. Y el simulador se quedó así medio caído. Yo creo que soy una de las únicas personas que ha evacuado un simulador utilizando la cuerda que tienen de evacuación, porque tienen como un puente para poder salir, el puente no funcionaba, estaba todo roto y tuvimos que usar la cuerda para salir del simulador. Hice una evacuación del Que simulador. tiene su técnica esa escalera del simulador. En fin, los pilotos, cualquiera que nos esté mirando, no me dejarán mentir. Y si hay alguno que ha hecho el ejercicio, por favor, que lo deje en los comentarios. Pero eso, esa escalera que ponen los simuladores, eso tiene una técnica que no es sencillo. Sí, es una además, el de Boeing no tenía ni escalera. Ese en aquel entonces tenía una cuerda con nudos. Ok. O sea, Sí, sí, era era lo, sí, directamente lo era la más, cuerda con nudos. lo más primitivo. Y bueno, entonces salimos con eso y de ahí esperamos unos días y nos llevaron a un centro de entrenamiento que en aquella época Northwest Airlines no había hecho el merger con Delta y tenía su centro propio en Minneapolis. Y es donde fuimos a acabar el simulador a Minneapolis. Y que me alegro porque el simulador de los de Northwest de Natco volaban muy, muy bien. Era mucho más, respondía mucho mejor y todo. Y no sé si es porque, pues se lo pregunté a mi instructor, porque este simulador funciona mejor que el de Boeing. Y lo siento por Boeing, pero funciona mucho mejor que el de Boeing. Y me dijo, probablemente es porque son los pilotos, no tienen a muchas líneas aéreas de todo el mundo. Y entonces cuando los pilotos de Northwest se quejan de algo, lo arreglan y vuela así, pero volaba una diferencia increíble. Volaba igual que el avión. Y sí, eso fue. Me saqué el type rating. El type rating en aquel entonces era diferente que el que hacen ahora. Ahora en las aerolíneas al primer oficial le dan un type rating, pero lo hacen desde la derecha y es una cosa un poco rara. En aquel entonces, no, el entrenamiento era volando desde el sitio del capitán y hacías todo como el capitán. Y te daban el type rating como si fueras un capitán. Sí, Y full. es Se el llaman el type. full time rating, Sí, ¿no? full type rating, sin Sí. restricción. Y estuvo bien. Y luego pues en la compañía esta, empezamos a hacer en aquella.
bueno, y me imagino que ahora también, te dan como 60 o 70 horas de instrucción con un capitán instructor, porque como los vuelos son muy largos, no puedes hacer muchos despegues y aterrizajes. Y hice eso y la compañía, aunque lo intentaron hacer bien, e intentaban ganar dinero, pues, estaba perdiendo dinero. Y recibí Pero, una y carta qué compañía era? Porque está de... hablando de la compañía, si se puede decir la compañía. te la puedo decir, la compañía en aquel entonces Sí, sí. era Polar Air Cargo. Sí, sí, se puede decir. Y en aquel entonces empezaron a perder dinero y recibí una carta de furlough. Para que la gente, la audiencia lo entienda, a los pilotos, sobre todo en Estados Unidos, no te, gracias a los contratos que tenemos con el sindicato, no te pueden despedir. Tienen que seguir el orden de antigüedad para echarte temporalmente si las condiciones económicas no van bien y luego si tienen que aparcar aviones o lo que sea y luego te vuelven a traer en orden de antigüedad reverso. Mm. Y entonces me llegué el furloler, iba a perder el trabajo la segunda vez. Eso fue en junio y te daban 60 días, o igual fue en julio, te daban 60 días de notificación. Y el 11 de septiembre es cuando ocurrió el ataque terrorista y la compañía Polar tenía muchos contratos gubernamentales. Y me llamó el que me había contratado, el jefe de flota, me llamó y dijo, hey, ese día que ocurrió, ese mismo día me llamó y dijo, los furlos se han cancelado, así que prepárate que en un par de días o tres vas a tener un vuelo. Y efectivamente, hicimos los vuelos de schedule normal y vuelos, obviamente, muchos charters llevando, pues eso, para soportar, para ayudar al esfuerzo en la guerra contra el terrorismo, llevando armamento, munición, comida, tiendas de Ujú. campaña, todo eso, hacia el Middle East y a los diferentes stanas, los Uzbekistán, Kazajstán, lo que rodeaba Afganistán en aquel entonces, los países esos. Y hice eso durante 6 años. Y ese trabajo fue muy divertido, sí. Porque trabajaba 2 semanas y 2 semanas no. Y ibas por todo el mundo. Te daban las llaves de un 747-400 con tus 4 amigos y ibas por todo el mundo. Muy diferente, ¿no? Muy diferente a un vuelo más regular, ¿no? Claro, era muy variado, imagino. Sí, claro, era súper variado. Estabas hoy, te despertabas en Narita y mañana te despertabas en la base en Bajerán. No, no, todo cambiaba. De día a Así día todo es. cambiaba. Y Y cuéntame, nada, Carlos, ¿cambiaron también cuando hacías ese tipo de vuelos los flight duty limits y flight time limits? O sea, ¿había algún tipo de waiver, algún tipo de excepción para este tipo? O sea, para entendernos, los pilotos pues tienen unos límites de horas de vuelo que pueden volar, pues hay varios límites, semanal, incluso diario, mensual, pero y también el máximo horas de servicio activo que pueden tener al día, ¿no? No solamente en vuelo, el duty, en fin, todo eso está bien regulado por las agencias reguladoras, en este caso la FAA de Estados Unidos. Y en este tipo de contratos, ¿había algún tipo de excepción o tenías que respetar las flight duty limits estándar? para los militares sí hay excepción durante la guerra, pero para los civiles no. Pero vamos, pero el duty, aunque incluso teniendo un convenio, como llevas 4 pilotos, Es mucho, son sí, sí. 22 horas, una cosa ridícula. O sea, no puedes estar ahí eh, todo el día, básicamente. Y a veces sí, habíamos estado todo el día en el avión yendo a diferentes sitios. O sea, que no hay, en teoría sí, pero en la práctica No, o pasas sea, horas y el horas límite seguidas. te deja realmente cuando metes más pilotos que pueden descansar, Sí, los pilotos pueden rotar en su puesto, pues claro, claro, se extiende mucho el duty claro. o la actividad aérea. En España, por ejemplo, se llama actividad aérea, me imagino que se llamará igual actividad aérea, se seguirá llamando así, entiendo. Entonces, tuviste 6 años y esto fue ya 2007, entonces, ¿no? Te llevo esto, hasta Sí, del 2007. 2001 a casi, bueno, como tenía
Dimití antes de llegar a los 6 años porque como me habían dado el trabajo en mi compañía actual y como trabajaba 2 semanas y 2 semanas no, nunca me había tomado vacaciones, porque las 2 semanas que estaba libre estaba de vacaciones. Y entonces hice los cálculos y tenía pues 2 meses que me debían de vacaciones y cuando dimites te los tienen que pagar. Así que en noviembre como sabía que ya tenía una clase para mi compañía actual empezando en enero, pues en noviembre ya dejé de trabajar para Polar, que ahora ya no existe, la compañía la compró otra. Pero bueno, fue una experiencia increíble por volar el 747-400, que es algo que desde que éramos pequeños siempre le hemos ido a volar, ese avión, y por poder ir por todo el mundo. He ido a todo el mundo. De hecho, hacía una ruta de vez en cuando que era alrededor del mundo. Iba a Nueva York, Chicago, LA, Honolulu. Descansas en Honolulu, Honolulu, Sydney, descansas en Sydney, Sydney, Jakarta, Hong Kong, descansas en Hong Kong, Hong Kong, Anchorage, descansas en Anchorage, Anchorage, Chicago. Y luego a ¿Y, casa, y alrededor del mundo. cuánto tiempo duraba hacer esa vuelta? Esa duraba 16 días, creo que era, porque tenías el descanso en Hawái de 3 días, que era increíble. Estábamos en el Waikiki, en un hotel ahí en la playa, y luego en Sydney estábamos en Cookie Beach, en un hotel ahí en la playa súper bonito, y luego en Hong Kong. El hotel no me acuerdo del nombre, estaba al lado del Hotel Península, que es un hotel súper lujoso, pero también estaba bien el hotel. Luego íbamos a Anchorage, estábamos ahí 2 o 3 días en Hong Kong. Y de Anchorage era el Captain Cook, creo que nos estábamos ahí 2 o 3 días también. Entonces, aunque eran 2 semanas o 16 días, pero te lo pasabas bien. Era una experiencia increíble estar en esos países, en esas ciudades, durante unos días, tener suficiente tiempo para poder hacer algo. Y ya no funcionan así las compañías. Ya la compañía que compró a Polar, aún tengo amigos ahí, es muy grande y tiene muchos aviones y entonces ya no tienen esos descansos. Nosotros teníamos ese descanso porque cuando el avión te deja en Honolulu, el avión continúa y hasta que te vuelve a coger, pues Sí. pasan 3 o 4 días. Y cuando vas a Sydney, igual, el avión continúa, a ti te quedas descansando y hasta que el avión vuelve a Sydney Sí, son, bueno, es avión u otro, ¿no? Pero sí, efectivamente claro, ahora otro, pero sí, la las rotación. empresas son muy grandes ahora ya, entonces tienen Claro, pero ahora mayor como son tan frecuencia. grandes, tienen 100 aviones, pues te dejan en un lado y el avión te llega a buscar a las 16 horas o 24 horas. No es como antes. Es Así una es, pena, pero bueno, es así. así es. Entonces dejaste, y creo que ahí también hay un cambio cuando hablas de que entraste en el 2007, me parece, has dicho febrero del 2007, si no me equivoco, cambias no solo de empresa, sino cambias de fabricante, ¿no? Fábrica fabricante, sí, de Boeing a Airbus. Mm, y hombre, siempre tienes un poco de aprensión de cómo es esto del el joystick, el side stick, el mando que tiene aquí el Airbus. Y bueno, te acostumbras en unos 15 segundos y ya no quiere volver a tener el control normal. Es una maravilla tener el mando del Airbus. Pero no, el Airbus tardas un poquitín más en... la lógica del FMS de Boeing y de Airbus son opuestas. Entonces es un poco raro al principio. Cuando vas de un Boeing a un Airbus es un poquitín raro. Y obviamente, como el Airbus es fly-by-wire, también es un poquitín acostumbrarte, sobre todo cuando hay mucho viento, cuando haces un aterrizaje en crosswind, es un poquitín diferente. Porque en el Boeing puedes, no sé cómo se lo explicas a tu audiencia en español. Yo es que, perdón, que aunque soy español, estas cosas como las he aprendido en inglés, las digo en inglés. Eh, Haces el cross control. Puedes ir Ujú. así, pero en el Airbus no puedes hacer eso, porque es fly by wire. Entonces no puedes ir a 200 pies poniendo el rudder y el alerón opuesto. Eso el avión eso no lo puede hacer. No puedes hacerlo. Entonces tienes que esperar a que llegas a unos. Tienes que estar entras así hacia el viento y a los 50 pies es cuando pones el Sí. rudder y se convierte en un avión normal de impulsos eléctricos, no es fly-by-wire a Ajá, los 100 ok. pies. Entonces es un poquitín raro, eso es raro Bueno, ahí también mencionar que convertirse. hay varias técnicas en Boeing y una de las que tú mencionas que es aplicable también está en Boeing, es, bueno, Decrab During Flare, la Sí, llaman el en D-Crab. Boeing, y hay varias, ¿no? Pero sí, efectivamente, tienes esa capacidad en Boeing y en Airbus dices que no la tienes hasta el último punto, con lo cual realmente
digamos que en Airbus, yo te estoy entendiendo, la única técnica sería decrab during flare. D-Crab, Para, sí. Sí, D-Crab, un poquitín de alerón y flare, por eso. Sí, en el 747 hacías el D-Crab ya, mejor. Eso ya. es cuando se hacía el D-Crab también. Pero en el Airbus es un poquitín diferente. Es lo único que es un poquitín más raro. Pero vamos, te acostumbras rápido. Sí, bueno, la Y verdad es que los pilotos al final, tú en tu caso venías ya de volar un montón de fabricantes, ¿no? Porque volaste a más claro, fabricantes no tan mayoritarios, bueno, hablamos de Dornier, por ejemplo, y bueno, un cambio de sí, filosofía ya supongo que tú lo tomabas un poco más natural, ¿no? Hay pilotos, sí, yo en mi caso, la inmensa mayoría, tú lo conoces de mi carrera, que no ha sido los inicios de mi carrera, pero mi carrera ha sido entrar en un fabricante, en este caso Boeing, y he estado en varios modelos del fabricante, numerosos modelos del fabricante, pero del mismo fabricante, ¿no? sí, No me puedo imaginar tú en tu caso cómo has pasado literalmente por 4 fabricantes, ¿no? sí. Sí, la verdad es verdad. Es el British Aerospace, bueno, el Commander, que era Rockwell, British Aerospace, Dornier, Boeing y Airbus, sí. Y Ah, en tu empresa actual, si se puede decir el nombre, pues nos puedes no, no, compartir. no, es mejor no decirla porque son muy precisos con el Ok, media policy. ok, Pero es entiendo, una compañía entendido. grande de Estados Unidos, grande, que vuela Bueno, Airbuses. a Tenemos ver más si de, nos, un- tenemos más de un avión, de un tipo de avión, pero yo siempre he estado en el Airbus, en esta compañía. a Sí. ver si nos pueden decir nuestra audiencia, por favor, cuál es la compañía. Nosotros sí podemos preguntar a nuestra audiencia, no formamos parte, no estamos obligados por el media. Entonces, si nos pueden decir en nuestra audiencia, en los comentarios, cuál es la aerolínea que creen que vuela el comandante Sí. Cotto actualmente en Estados Unidos, una empresa, como él mismo dice, que utiliza mayoritariamente aviones Airbus. Sí. Así que ahí espero sus comentarios. Eh, A y ver si lo ahí acierto. entraste de copiloto, entiendo, en aquella época era bastante también difícil subir a comandante, se necesitaba mucha experiencia, igual que entrar, era todo, digamos, al haber una menor necesidad de pilotos, era algo coyuntural, pues era todo un poco más trabajado en el tiempo, ¿no? Entraste de primer Sí. oficial y te hiciste capitán de línea aérea allí con esta compañía, tu actual compañía. ¿En qué año? Yo entré en enero del 2007 y me vine aquí. Parte de la razón era porque la compañía esta estaba creciendo bastante y se supone, pero esa es la gran mentira de aviación, ¿no? Cuando te dicen, capitán en 12 meses, capitán en 18 meses. Esa es la gran mentira Esas de la promesas, aviación. ¿no? Esas Sí, promesas es, que es hacen. las primeras que nunca pasan. Y pues parte por lo que me vine aquí era porque me parecía que iba a ser una compañía con más estabilidad que Polar y con más futuro. Y era parte también a que capitán en 12 18 meses, porque estaba creciendo mucho. Desafortunadamente, en el 2007, al principio del 2007-2008, es cuando hubo una crisis económica. Y de hecho, las compañías grandes, los United y Delta, volvieron a echar pilotos. Habían llamado a los pilotos que habían echado desde el 2001 y volvieron a echar pilotos, a hacer el furlough temporal de pilotos. Eso fue muy, muy desafortunado. Ah, United es la que hizo el más daño en eso a la gente. Pero estuve ahí, entonces estuve, en vez de 18 meses, acabaron siendo 5 años, pero exactamente 5 años. En enero del 2012 es cuando fui a clase de capitán para el Airbus. Sí, muy típico. Y también hay que decir, ¿no? Que al final el mundo del sector aéreo, Carlos, tú me comentabas la crisis del 2008, la crisis financiera que hubo, la anterior del 2001, posteriormente la que todos recordamos todavía del 2020. Al final, el sector aéreo es muy crítico, muy sensible a las subidas y las bajadas. Lo bueno es que también las subidas, tú has contado un buen ejemplo cuando estabas en Polar Cargo pensando que te iban bueno, fue que te iban no a despedir, pero que ibas a hacer, iba a haber una reducción en el número de pilotos de la empresa y que, bueno, pues por un cambio, al final, pues no tuviste que salir y mantuviste el empleo. O sea, al final, aquellos pilotos jóvenes que nos escuchan, que ya son pilotos o los que quieren ser pilotos, y es importante que entiendan que el sector aéreo es muy sensible a los cambios
económicos, macroeconómicos y también los cambios económicos de tu propia zona y de donde vivas, tanto para lo bueno como para lo malo. Con lo cual, Sí, este es un buen ejemplo de uno más que todos los pilotos hemos tenido que sufrir. Haces sí, tu... es algo Adelante. cíclico, siempre es Sí, cíclico. La aviación es muy cíclica y es algo que cuando entras en esta industria tienes que aceptarlo. Cuando yo perdí mi primer trabajo, mi primera regional, me quedé como un poco sorprendido, como, ¿esto pasa? eh, Y parece ser que sí. Y ya aprendí que sí, que puede pasar, pero lo importante es no, no rendirte. Hay mucha gente que dejó la aviación durante las crisis y se pusieron a vender hipotecas o lo que sea. Y luego, a los 50 años, pues quieren volver a la aviación, pero es que has perdido pues 15, 10, 15, 20 años, ¿no? de antigüedad y de, y de carrera. Entonces, lo más importante para la audiencia, para los que están empezando ahora, es no lo dejes, no te rindas, persevere, continúa, que al final todo mejora. así es, eso es. Y yo me uno a tus palabras, ¿no? Especialmente, eh, como te digo, ¿no? Creo que la aviación baja o sufre mucho los downs, las bajadas, pero también rápidamente se reactiva y rápidamente vuelve a subir, ¿no? Lo hemos vivido, y por poner un ejemplo cercano, la última crisis que tuvimos en el 2020, como parecía aquello que era prácticamente el final del sector aéreo, incluso grandes medios decían que iba a cambiar el sector aéreo y vimos como en 6 meses literalmente la cosa volvía a cambiar, ¿no? Entonces, Sí, eso es así. Y bueno, entonces llevas ya un buen número de años. ¿Vas para 14 años o has cumplido 14 años en tu actual compañía, si no me falla la he matemática? cumplido 19 años en la compañía No, y 14 de 15 capitán. O de 14 o 15 de capitán, capitán, sí, eso. empieza ahora mi año 15, sí. Me falló la matemática, efectivamente. Que 15 años de capitán es lo que me refería al 2012 Sí. y ya llevas casi, bueno, llevas un montón de años con mucha antigüedad. Cuéntanos también, porque me comentabas antes de entrar que también tienes alguna labor adicional a la de vuelo en tu en la actual compañía. Cuéntanos. Sí, yo siempre he sido muy, muy sindicalista y en la compañía anterior, en Polar, hacía trabajo voluntario para el sindicato en comunicaciones y en esta, lo mismo, el sindicato de pilotos mayoritario de Estados Unidos es muy grande, ALPA, y hago trabajo del el Government Affairs y lo que llamamos también el Pilot Peer Support. El Pilot Peer Support es un programa muy importante, es para la salud mental. Y el Government Affairs es cuando nos reunimos varias veces al año con los congresistas y senadores de Estados Unidos, los diputados y los senadores, para asegurarnos de que no hay ningún tipo de legislación que vaya a destruir nuestras carreras y para intentar promover otro tipo de legislación que sea positiva. Por ejemplo, el mental health, la salud mental. Estamos ahora intentando promover una ley que dice que si un piloto habla con un terapista, no tiene por qué poner su certificado médico no peligra su certificado médico, porque ahora mismo, tal y como está escrita la ley, pues si la audiencia no lo sabe, los pilotos tenemos que ir cada 6 meses, los capitanes, a tener un examen médico. Y tienes que decir en esa aplicación, es una aplicación federal, si ha visto algún profesional durante los pasados 6 meses. Y si has hablado con un profesional sobre salud mental, tienes que ponerlo. Y eso puede causar problemas para que te den el certificado médico para poder ir trabajando. Y está claro que la salud mental es algo importante para todos los ciudadanos y los pilotos no son una excepción. Y si un piloto necesita hablar con un profesional y no está medicado y no tiene ningún tipo de depresión seria ni ansiedad seria, no tendría por qué tener ningún prejuicio ni ningún problema en poder seguir volando. Entonces, esa es una de las leyes que están intentando pasar ahora mismo.
La otra ley, que es, aunque yo vuelo en Airbus, tuvimos la batalla gorda este año con Airbus sobre el Single Pilot Operations. Airbus quería sacar el A350 con un piloto. En crucero, ¿no? Y Estamos hablando de sí, crucero. Sí. sí, bueno, pero lo llaman Airbus como lo que lo llama Reduced Crew Operations, pero eso es Single Pilot. No me pongas nombres bonitos, eso es Single Pilot. Sí, o sea, y aquí hemos tratado eso, Carlos, y yo ahora te dejaré obviamente desarrollar el tema, que estás muy puesto en él. Eh, Siento que iniciaron con el cruise, o sea, single pilot, un piloto en crucero, pero esa era como la cuña de entrada Exacto. para luego. Y hemos hablado aquí, vamos a Claro. seguir hablando bueno, eso se ha detenido momentáneamente, o de momento está detenido en Europa, pero bueno, con desarrollo, por favor, Carlos. El problema que teníamos, y por eso mi sindicato puso mucha presión en el gobierno de Estados Unidos y ayudó mucho al European Copyright Association con las campañas de publicidad y de marketing y todo eso, es porque normalmente cuando Boeing hace un avión, Boeing hace el avión y se lo enseña a la FAA y la FAA ve si ese avión puede volar o no. Pero lo que Airbus estaba haciendo, Airbus estaba escribiendo la regulación para IASA de Single Pilot, de Reduced Crew Operations. Y eso es un conflicto de intereses increíble e impresionante. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, es cuando empezamos la campaña para poner presión en IASA y ayudar a la European Copyright Association y asegurarnos de que el gobierno americano puso presión en ICAO, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, para que eso no ocurriese. Y hemos pasado regulación en Estados Unidos para que el gobierno de Estados Unidos no funde ningún tipo de Reduced Crew Operation o Single Pilot Operation. Si Boeing quiere hacerlo con su dinero o Airbus, no se puede prohibir, son empresas privadas, pero que el gobierno no contribuya. ¿Por qué? Por seguridad. No es algo, no es por proteger la industria, es por seguridad. La tecnología, siempre hay tecnología y hace algo más seguro. Tecnología y lo hace más seguro. Pero utilizar tecnología para no hacer algo más seguro en la aviación no tiene ningún sentido. Y el Single Pilot o Reduced Crew Operations, como mucho, lo haría igual de seguro, pero probablemente no. Otra de las razones que Airbus decía que podía, que era una auténtica locura, es que garantizaba que durante 30 minutos no ocurriría nada si había una emergencia. Eso es una auténtica locura, decir que no va a pasar nada. Y la razón por la que decían eso era porque si estás en crucero y hay una emergencia, si el segundo piloto está durmiendo, entre que se despierta, va al flight deck, ve qué pasa, se organiza y tiene situational awareness, esos son 30 minutos. Y ocurre que Airbus decía que podía garantizar que si hubiese una emergencia durante 30 minutos no ocurría nada, que el avión podía continuar en crucero sin problemas. Eso es una locura. Y no es verdad. Y todos hemos tenido emergencias y sabemos que eso no pasa. Cuando pasa una emergencia, a veces tienes 10 minutos, a veces tienes 10 segundos. Hemos tenido todos una decompresión a 25.000 pies. Pues ahí no tienes media hora. Ahí tienes un minuto. Segundos, literalmente, ¿no? Y ahí quería apoyar lo que estás diciendo y para entendernos, una emergencia es una situación que no está ya por definición, es una emergencia que no está prevista y tiene multitud de variables. No hay dos emergencias que son iguales. Efectivamente, Claro. hay listas y procedimientos de chequeo de emergencia, pero que están basados en la singularidad de la situación, ¿no? Cada situación es Claro. singular. No estás volando en el mismo espacio aéreo, no estás volando con el mismo equipo, no estás volando en las mismas condiciones meteorológicas, ni con el mismo combustible, ni estás volando en el mismo terreno, en fin, en la misma situación geográfica o las mismas amenazas, puedes estar sobre el mar, sobre montaña. En fin, hay innumerables variables que hacen que las situaciones de emergencia sean, pues eso, sean de emergencia y sean impredecibles. Con lo cual estoy muy de acuerdo y garantizar algo así se hace también para mí se hace algo bastante sorprendente que alguien pueda garantizar o se pueda garantizar eso, ¿no? Adelante, Carlos, continúa, por favor. Sí, ese fue el argumento nuestro en ICAO y en IASA. Y de momento se han relajado y no están presionando más. Y de momento el Airbus 350 Single Pilot no va a salir.
pero van a continuar con eso. Esos son los ataques continuos contra la profesión que están haciendo. Pero bueno, esos son parte de las cosas que hago con los sindicatos. Eso, de hacer el Government Affairs para asegurarnos de que esta carrera continúa, de que no hay ningún tipo de regulación que se pase en Estados Unidos que destruye nuestras carreras y el proteger los trabajos de los pilotos. Eso es mi mayor, lo que hago yo en mi tiempo libre con el Bueno, sindicato de pilotos, un sí. gran aporte y también desde un piloto cualquiera, bueno, agradecer a todos los compañeros de los sindicatos que están siempre, muchas veces, la mayoría de las veces, la inmensa mayoría, sin cobrar nada, Sí, dando tiempo, esfuerzo. Además son generalmente labores que siento que no están reconocidas lo suficiente y la verdad es que es un gran trabajo. También muy de acuerdo en el tema de la salud mental. La salud mental ha evolucionado y positivamente en toda la sociedad y ahora la salud mental es algo también proactiva, ¿no? Anteriormente, cuando uno era, tú te acordarás, y cualquier persona, esto no es cuestión de pilotos, la salud mental era reactiva, o sea, algo te pasaba o tenías algún tipo de situación, algún bajón, alguna depresión, alguna ansiedad, entonces la salud mental, los profesionales de salud mental entraban a poder tratar eso. Ahora es un approach, una aproximación un poco más proactiva. Precisamente uno sí, puede estar hablando con un terapeuta precisamente para mantener una buena salud o incluso mejorar la de por sí ya una buena salud mental, con lo cual sí. es importante esos cambios. Y comentarte que ya tuvimos aquí en el canal al presidente actual del SEPLA, el comandante Fernando Miragaya, al cual le mandamos un saludo aquí. Él estuvo muy involucrado también desde el SEPLA y dentro de las iniciativas que tuvieron los compañeros de las organizaciones sindicales en Europa y para poder de momento detener esto en el contexto regulatorio europeo. Vamos a seguir muy de cerca desde un piloto cualquiera y entiendo que ustedes también desde el sindicato, tanto a ambos lados del Atlántico, ¿no? Porque creemos que es un tema muy de actualidad. Sí. Carlos, pues quería también continuar, ya estamos llegando al final, pero todavía quería comentarte, tú eres una persona todavía un comandante joven, todavía nos quedan años, somos jóvenes, relativamente jóvenes, Carlos. ¿Cómo, Relativamente. cómo te ves en los próximos 5 a 10 años? La primera pregunta, y ya, eh, ¿qué mensaje le darías a alguien que tuviera 20 años, que quisiera ser piloto o que estuviera ya iniciando sus primeros pasos como piloto? Bueno, yo los próximos 5 años imagino que estaré haciendo lo mismo, que es intentar volar lo menos posible y ganar lo más posible. Es como todo buen piloto, ¿no? Intentar trabajar lo menos y ganar lo más. Aunque aún me gusta volar. Después de 30 años, aún disfruto volando y me gusta volar. Y aunque a veces te he comentado que yo vuelo, yo pido líneas de reserva, donde estás de guardia y te llaman o no te llaman, me gusta que me llamen por lo menos 30 horas mínimo, porque a mí me gusta volar. Ah, entonces yo me imagino que los próximos 5 años o 10 años seguiré, espero tener la salud para poder seguir haciendo esto y seguir disfrutando como he disfrutado durante los pasados 30 años. A alguien joven que esté empezando ahora, lo más importante es que perseverancia, o sea, no lo dejes, continúa. Vas a tener obstáculos. En toda carrera tienes obstáculos. En la de piloto vas a tener obstáculos. No va a ser todo fácil. Obviamente, ha habido un poco de distorsión porque después del COVID, las regionales se empezaron a contratar como locos, pues se jubilaron tanta gente, las major contrataban como locos y entonces encontrabas a gente que hacía de instructor un año y medio, iban a una regional 6 meses y de ahí a Delta. Y habían estado, pues eso, en 4 años de cero a piloto de Delta. Eso igual no va a pasar más. Igual vas a tardar más tiempo en llegar ahí, pero eso es lo normal. Lo que no es normal es que alguien ha llegado que en 3 o 4 años esté en United o Delta. Lo normal es que tardes más, igual 10 años, una cosa así, igual menos, igual un poquitín más, pero lo importante es que no lo dejes y que continúes, que hables con gente, que encuentres mentores, otros pilotos de las compañías, hables con gente, hagas networking, porque el who you know también es importante a quién conoces y cómo le conoces.
Y nada más, y mantente de forma saludable en el cuerpo y en la mente. Estar en buena forma, eso siempre va a ayudarte a seguir pasando los exámenes médicos dura- mientras te haces más mayor. Así que mantente en buena forma, no lo dejes, continúa. Y aunque tengas, a veces vayas un poco marcha atrás y una compañía cierra o te hacen una regulación de empleo o lo que sea, continúa. Continúa, que al final todo mejora y merece la pena la carrera. De acuerdo. Muchas gracias. Nos quedo con ese mensaje positivo también, del cual nosotros nos hacemos siempre eco de mantenerte en los buenos hábitos, en la buena línea, en tu vida personal, para poder precisamente exportarlo eso a tu vida profesional y laboral. Carlos, la verdad es que te quiero agradecer. Ha sido un placer poder hablar hoy contigo. Ya sabes que tú y yo nos conocemos de hace muchos años. Así fue un placer compartir esos años tan importantes juntos. Yo he visto de primera mano tu evolución. Felicitarte por la labor que haces, por tu carrera, agradecerte mucho por tu tiempo y mandarte un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado en Un Piloto Cualquiera. Pues gracias, Carlos. Un abrazo. Nos vemos en Bogotá o en Butacana en unos meses. Claro que Venga, sí. un abrazo. Un abrazo.